Padre bendito, Padre celestial, Señor nuestro, te damos gracias porque nos permites el poder leer tu palabra, Señor, poderla escuchar de viva voz, Señor, por todos mis hermanos, Padre. Te damos gracias porque tú nos proporcionas este tiempo, este espacio para poder reflexionar en tu palabra. Padre, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor, para comprender esta reflexión del día de hoy, Señor. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros en nuestra vida y nos ayudes a poner en práctica lo que más adelante vamos a ver, Señor. Te pedimos que tú seas el que hable, Señor, que no sean mis ideas ni mis palabras, Señor, sino que tú seas el que hable y dé alimento a tu pueblo, a tu iglesia, Padre. Todo esto te lo dejamos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como bien lo había dicho mi hermano Daniel, el tema del día de hoy es la Biblia nos ayuda para no caer en error. Y realmente vivimos en un tiempo en donde hay muchas cosas que nos pueden llevar al error. Tres que puedo mencionar, pues son diferentes doctrinas, hay diferentes ideas, hay diferentes enseñanzas y lo podemos ver desde que, empezamos en nuestras vidas, en la iglesia, en la escuela. Cuando compartimos una opinión o punto de vista con otra persona o con otro hermano, vemos que hay diferentes puntos de vista y que a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado que hay diferentes verdades, o eso es lo que algunas personas dicen. Es difícil saber y diferenciar a simple vista cuál es la verdad absoluta, cuál es la verdad verdadera, vaya la redundancia. Hay muchas cosas que nos hacen ver todas estas diferencias entre pensamientos, pero la Biblia nos ofrece la claridad, como lo dice Salmos 19:105, que a lo mejor y muchos de ustedes lo saben, que dice: lámpara es a mis pies tu lumbrera y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y cuántos de nosotros hemos puesto en nuestro camino nuestra palabra? Cuando tenemos un momento de angustia, cuando vemos que todo está oscuro y ya no hay otra decisión que tomar, cuando ya no sabemos qué hacer y entramos en desesperación, ¿cuántos de nosotros acudimos a la palabra y leemos, aunque sea este salmo, que como ustedes me ayudaron a ver, se lo saben y lo tienen presente en sus corazones? ¿Cuántos de nosotros lo hemos puesto a prueba? Y es algo que tenemos que ir reflexionando, no solo esta mañana, sino en todo el resto de nuestra vida, pero pues vamos a ver cómo es que la Biblia nos ayuda para no caer en estos errores. En Gálatas 1, del 6 al 9, nos cuenta cómo el apóstol Pablo empieza escribiendo su asombro y preocupación por los cristianos en Galacia, que les dice en el versículo 6, dice: rápido se fueron con algunas otras creencias, que ahí ya un poquito metiéndonos a esta historia de qué era lo que sucedía con esta iglesia, era que habían personas que se habían metido a la iglesia y que habían empezado a transformar, a trastornar el mensaje que el Señor les había dejado y que les dijo que enseñaran. Los judaizantes eran los que se habían metido y habían dicho: no, pues es que la salvación, como un ejemplo de lo que estaban modificando, la salvación ya no iba a ser por gracia, iba a ser por obras. Y eso no fue lo que el Señor nos enseñó, porque por algo llegó a este mundo, murió por ti y por mí, y ahora somos salvos por gracia, ya no por obras como antes lo decían. Ya no vamos a ir a buscar una oveja, vamos a matarla y vamos a darle un holocausto, una ofrenda a nuestro Señor. Ya no tenemos que hacer eso. Ya la facilidad de poder acceder y poder hablar con Dios es tan fácil como el solo concentrarte, ni siquiera cerrar los ojos, el solo concentrarte y hablar directamente
con Él, así de fácil puedes entregarle tu vida al Señor y así de fácil puedes cambiar. Pero esta parte es la más difícil, que tú tomes la decisión de hacerlo. Porque Dios te está esperando en todo momento para que lo hagas. Las veces que tú quieras, siempre y cuando vengas con un corazón arrepentido. Pero este no es el punto del mensaje. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿cómo podemos asegurarnos de no caer en el mismo error? En no caer en este error de querer modificar la palabra, de querer modificar el mensaje. ¿Cómo podemos evitar caer en este error? Y pues esta mañana les traigo 3 puntos a los cuales nos pueden ayudar a no caer en estos errores. El primer punto, identifica y denuncia. El segundo, afirma la verdad del Evangelio. Y tercero, vive y difunde la verdad bíblica. Así que vamos a desarrollar estos puntos. El primero, identifica y denuncia. Así como en el versículo 6 y 7 de Gálatas que acabamos de leer, Pablo identifica. Dice, identifica que la iglesia se estaba alejando de la palabra. Pudo analizar cómo era esta vida que la iglesia tenía en ese entonces. La doctrina se estaba modificando, se estaba trastornando, como bien lo decía. Identificó y lo denunció a los Gálatas. No se quedó callado para ver qué pasaba, para ver cómo se acababa y se destruía toda la iglesia, sino que les dijo, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí no le está echando la culpa es que quieren meter otra cosa que no debe de ser en la iglesia, no, sino que se metió directamente con el evangelio, directamente con lo que se les estaba enseñando. Él no dijo, esas doctrinas de afuera de la iglesia están mal. A Pablo no le importaba si allá afuera se estaban destruyendo, no, sino que les importaba la vida de la iglesia, porque esa iglesia apenas estaba comenzando y es ese cuidado que se le debe de tener a esas iglesias, a esas personas que apenas se están integrando en el evangelio, en esta palabra de nuestro Señor. Y es eso mismo lo que nosotros debemos de tener cuidado, que si tú en este proceso de enseñanza, de querer conocer a nuestro Señor, puedes identificar esos pequeños, a lo mejor, errores que a lo mejor cometen las personas o que uno mismo puede cometer, porque no cualquiera entiende la palabra, no cualquiera entiende la Biblia. Y esos mismos errores pueden venir de nosotros. Entonces es mejor identificarlo de nosotros mismos y de las demás personas, porque tampoco se vale es que la hermana está hablando, es que la hermana está diciendo mentiras, es que él, es que ella, y empezar a señalar a todo el mundo. Sino también hay que checar y ver lo que hay dentro de uno mismo, lo que uno mismo está predicando y está creyendo, porque a eso hay que tener mucho cuidado. Y como lo dice, denunciarlo, no guardarlo. Y si está en uno mismo, acercarnos con el pastor o líder de confianza en nuestra iglesia y poder decir, estoy cayendo en un error, ayúdame a entender. Pedir ese auxilio, pedir esa ayuda para que nos puedan ayudar a entender de mejor manera y con más claridad el evangelio que el Señor nos está dando, que nos está poniendo. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si este es un punto que debemos de poner mucho énfasis. Si lo que tú estás escuchando el día de hoy no te lleva a Jesús, no te lleva a Cristo, porque eres salvo por medio de Cristo,
Si esa palabra que estás escuchando no te lleva allí, si no te lleva a, ay, es que yo estoy mal porque soy mala persona. No, si ese evangelio, si esa palabra que estás escuchando no te lleva a la cruz, no te lleva a Cristo, ahí puedes identificar que no está bien. Si no te lleva a las escrituras, a algo que tú puedas entender y que al final de cuentas, porque todos los caminos que viene aquí en la palabra, sea en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, todas enfocan y llevan a un solo punto, que es Cristo. Si no te llevan ese estudio a Cristo, ten cuidado, porque ahí hay algo que hay un error y debes de tener cuidado. Y tener bien presente este versículo, se los voy a volver a repetir, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿de qué sirve la demás palabrería que no nos lleva a Jesús, al Padre? De nada. Porque todo te debe de llevar a Él. Doctrinas, ideas, conductas. Al final de cuentas, puedes decir, no, es que no estoy en un error. El Señor es el que al final del día, al final de tu vida, va a checar toda esa lista de todas esas ideas, pensamientos, acciones. Hiciste, pensaste, dijiste, de lo que tampoco no dijiste, de lo que tampoco hiciste, todo eso al final Dios nos los va a poner cara a cara y nos va a decir, a ver, ¿qué pasó? Entonces, al final de cuentas, esta identificación y esta denuncia es personal, pero también es hacia la iglesia, hacia este mismo amor que el Señor nos dijo que debemos de tener unos con otros para cuidarnos unos a otros. Como les decía en un principio, el cuidarnos unos a otros no es solo empezar a señalar a todo mundo sin verse a uno. Porque así como tú juzgas, así como tú criticas, así como tú exiges lo que exiges, así Dios te va a criticar y te va a juzgar de acuerdo a la vara con la que mides. Porque si tú pides mucho, tú debes de dar mucho. Si exiges poco, es porque a lo mejor no puedes dar más. Hay que tener cuidado en lo que llegamos a identificar y lo que llegamos a denunciar y cómo lo denunciamos. Asimismo, pues viene esta pregunta. Lo que escuchas diferente, como les decía, ¿te lleva a Cristo, a tu salvación, a la cruz por gracia? Si no es así, mejor ni te acerques. Si no es así, ten cuidado, porque te puedes perder, porque te puede llevar a caminos a los cuales Dios no puso para ti. En 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, nos advierte, nos dice que debemos de tener cuidado porque van a llegar estas falsas enseñanzas. La Biblia no nos dice, ay, el mundo va a ser arcoíris, van a ser nubecitas. No, nos dice, te van a llegar falsas enseñanzas y te van a atrapar porque irán a favor de los caprichos humanos. Claro, pues porque lo primero que nos enreda a nosotros como seres humanos es, bueno, si me conviene, sí lo agarro. Es que si no me conviene, pues mejor para qué. Y ahí es cuando debemos de tener cuidado, porque nuestro mismo pecado, siendo seres humanos, nos hace desviarnos de nuestro Señor. Ese pecado que nos encierra en nuestro ego nos hace irnos por caminos diferentes. Y Dios no nos dice, ay, si te vas por esas falsas enseñanzas, ya ni se te ocurra volver a mencionar mi nombre. No. Si no, nos dice, ahí estoy. Nada más que ten cuidado, porque las van a ver. Y ahí están. Imagínense, desde que se escribió
segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, nos estaba advirtiendo que iban a llegar. ¿Y ya cuántos miles de años pasaron? ¿Cuántos miles y millones de años ya pasaron? Y nos sigue advirtiendo que tengamos cuidado. Pasando al punto número 2, afirma la verdad del Evangelio. En el versículo 8-9 de Gálatas, Pablo nos explica a detalle que sin importar quién o qué sea, si trastorna o modifica la palabra de Dios, caerá en anatema. Anatema es una palabra que viene del griego con la misma pronunciación. Bueno, más o menos ahí cambia la T, se pronuncia anacema, que significa destrucción, maldición, desfavor y sentencia. ¿Qué hacemos contra esto? ¿Qué hacemos entonces si de repente un ángel se nos aparece y dice, ya no sigas a Dios porque ya él ya no tiene la razón? Que quién sabe si vaya a pasar, ¿verdad? Pero muchas veces se presentan de formas muy curiosas. Y aquí en primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Qué hermosa es la Biblia, que no solo nos advierte, nos dice, tengan cuidado, tengan esa conciencia, sino nos dice, pongan a prueba. ¿Qué es poner a prueba? El poder analizar, el poder pensar, observar y ver, como les decía, identificar, poder saber qué es lo que sí es parte de la palabra de nuestro Señor y qué no. Dios nos da esa capacidad de discernir, esa sabiduría de poder entender sus escrituras, de poder desmenuzarlas, hacerlas cachito y poderlas entender palabra por palabra. Hace un momento les decía que la Biblia nos advierte. Ahora nos dice qué hacer. Y nos los dice con mucho cariño. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No dice, échate a correr si ves uno. No, dice, probarlos, pruébalo, para que veas lo malo que te espera si te sales del camino de Dios, o para que veas aquello malo que existe en el mundo y que tengas cuidado. Porque si el día de mañana eso malo que estás viendo en ese momento llega a tu iglesia, puedas tener el cuidado y enseñarle la palabra verdadera. No porque un pecado, una persona malvada llega aquí a la iglesia, lo vamos a correr y a echarlo a patadas. Porque Dios nos dice que a pesar de que haya personas malvadas en el mundo, las abracemos con el mismo amor que Dios nos ha abrazado con los pecados que hemos hecho cada uno y cada una de nosotras. Porque a pesar de que estamos aquí sentados en la iglesia, Dios no nos exige que mostremos todos nuestros pecados a la iglesia. Solo nos pide que nos arrepintamos de ellos, a Él. No que hagamos un show enfrente de la iglesia y que le digamos, sí, Señor, yo soy pecador, sí, yo, no. Él tiene más que suficiente que tú le entregues tu corazón, todo lo malo, todas esas cargas, esas angustias que tú tienes, esos pesares, preocupaciones, ansiedades, problemas, que se los entregues al Señor, porque solo así puedes descansar en Él, solo así puedes sentir esa tranquilidad verdadera que el Señor te está dando. No por eso vamos a dejar de vivir cosas malas, ¿no? El Señor nos dice, tengan cuidado de ellas, pero Él va a seguir estando allí. Él va a estar presente todos los días. Malos, buenos, regulares, ahí va a estar.
porque no te dice que el día en el que tú seas el pecador más pecador de todo el mundo se va a alejar de ti, sino que te dice que tiene los brazos abiertos para recibirte en cuanto tú te arrepientas. Siguiendo con este estudio, entendamos que debemos de tener esto muy presente, que debemos de tener cuidado y enfrentarnos, si es necesario, a asegurar la palabra de nuestro Señor, a conservar esa pureza que el Señor nos ha entregado. Y ya, por último, ya casi por último, el tercer punto que les había mencionado, que dice, vive y difunde la verdad. En el versículo de 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No nos dice que de acuerdo a nuestras buenas obras vamos a ser perfectos, ¿verdad? Como los judíos decían y trastornaban todo este evangelio que compartía Pablo, no nos dice que de acuerdo a nuestras buenas obras, pues vamos a ser perfectos, ¿verdad? Nos dice que de acuerdo a la palabra de nuestro Señor, la cual fue inspirada por Él, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, de acuerdo a lo que dice el Señor, de acuerdo a lo que está aquí. Y que para todo esto, todo hombre, ser humano, no, aquí no se discrimina hombre y mujer, sino todo ser humano en la tierra, sea perfecto. ¿Perfecto para quién? ¿Perfecto para la iglesia? Perfecto para Dios. Solo para Él vamos a ser perfectos. Hagamos lo que hagamos o no, vamos a ser perfectos para Él siempre y cuando lo sigamos, siempre y cuando nos arrepintamos. Y Él nos usará enteramente y nos preparará para hacer toda buena obra. El que nos prepare no significa que al día que tú te arrepientas ya vas a ser el mejor pastor o la mejor líder, sino que poco a poco el Señor nos va a ir preparando, porque todo tiene un proceso, porque las cosas que fácil llegan, fácil se van. Y las cosas que poco a poco se construyen, se mantienen firmes, estables, fuertes. En la mañana leíamos el que decía, construye sobre la roca, no construya sobre la arena, porque el que construye sobre la arena, cuando llegue el agua, cuando llegue la lluvia, se va a deshacer. Porque sí, la arena se puede amoldar fácil, y es más práctica, la piedra es más pesada, es trabajo, pero es lo que más vale la pena. Y Dios y Jesús es nuestra piedra, es nuestra roca de fortaleza. Y debemos de estar firmes con Él. Disfrutemos. Aquí dice, como les decía, este tercer punto dice, vive y disfruta la verdad. No porque andemos en verdad todo el tiempo vamos a estar así, amargados, aburridos. No, sino el Señor nos dice, vivan de acuerdo a la verdad, porque ahora ustedes saben que están en el buen camino y están en la verdad de nuestro Señor. ¿Por qué no gozarnos? ¿Por qué no ser felices de que tenemos esa verdad ahora en nuestros corazones y que tenemos ahora ese entendimiento de cómo
poder discernir la verdad de la mentira, las falsas ideas, con las ideas que Dios nos ha dejado, con las falsas doctrinas que hay en el mundo. Porque ahora ya no vamos a andar con miedo por ahí, porque a partir de este estudio, de esta reflexión, ahora entendemos cómo es que nos podemos defender de esas malas ideas, de esos errores. Y entonces, ahora, ¿cuál es la preocupación? Nos queda nada más vivir y difundir esta verdad que Dios nos ha dado, esta verdad bíblica que Dios nos ha dado. Así que vivamos conforme al Evangelio. Actuemos de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Pero por eso tenemos que tener el cuidado necesario para saber leerla, porque está escrita en muchas formas. No porque tú leas toda la Biblia literalmente, es porque tú tienes que hacer todo eso literalmente. Porque para eso está el pastor. Para eso el pastor se aventó 4 años estudiando en un seminario para poder ayudarnos a cada uno de nosotros a poder entender esa Biblia. Porque no te están diciendo, vete al seminario a estudiar 4 años, estudia griego, hebreo, exégesis homilética, que son cosas que uno dice, ay no, qué horror. Como estudiante muchas veces es como, ay, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy estudiando todas esas cosas? Porque Dios nos ha puesto para su obra, para su camino. Y a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, también les ha puesto cosas. Si bien no estudiar en el seminario, pero si gustan, ahí están. Dios nos ha puesto dones diferentes a cada uno de nosotros. Unos son buenos en matemáticas, unos en español, otros son buenos en ingeniería, en ciencia, en química, en multiplicidad de materias, de habilidades. Muchos de ustedes saben coser muy bien, muchos de ustedes saben cocinar muy bien. Yo en lo personal no sé ni cocinar, ni coser, ni nada. Porque no son los dones que a lo mejor el Señor me ha dado. Y que si el día de hoy tú sientes que no tienes dones, voltea a ver tu trabajo. Voltea a ver todo lo que has hecho. Si tienes hijos, voltea a verlos a ellos. Porque ese es tu trabajo, ese es tu don que Dios te ha dado. Si no tienes hijos, pero tienes papá y mamá, voltéalos a ver a ellos. Porque así como están tus relaciones con papá y mamá, así está tu trabajo, a lo que Dios te ha puesto, que te ha puesto. Porque nos ha dicho, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Si estás mal con tu papá, si estás mal con tu mamá, entonces es algo que tú tienes que trabajar. Si estás mal con una amiga, con una hermana, con un hermano, con tu mejor amigo, ¿qué esperas? Pon en práctica lo que Dios te ha dado a entender el día de hoy, para que puedas vivir y disfrutar esa verdad. Porque si en este momento que te dije ponte a cuentas con tu hermano, con tu hermana, te llegó en tu cabeza un momento en el que un conflicto tuviste, es porque todavía no sana esa herida, o porque tienes que ver por esa relación, por esa problemática. Y es parte de que tú vivas y que por medio de tu testimonio, por medio de por tus vivencias, es una forma de difundir la verdad bíblica, de difundir lo que conocemos como el Evangelio. Como Pablo dice en 1 Corintios 10:23, no todo edifica, no todo nos conviene. Y hay que tener cuidado con muchas cosas. Y sí, esas cuestiones, esos problemas que todos nosotros tenemos, debemos de
sanarlos, debemos de ponernos a cuentas, sí, pero con mucho cuidado, porque no siempre estamos peleados con las personas más perfectas del mundo, ¿verdad? Pero tampoco somos las personas más perfectas del mundo. Por eso debemos de tener cuidado no solo con cosas que edifiquen o no edifiquen, sino también con personas que nos edifiquen y tener cuidado con las que no nos edifican. Tener cuidado y observar esos errores que nos pueden llevar a un camino de desgracia, de rencor, de dolencias. Tener cuidado con todo eso. No por eso el día de hoy van a salir de la iglesia y van a cortar lazos con todas las personas que hayan tenido conflictos. No, sino al contrario. Si está en sus manos, si está en sus posibilidades, el poder sanar y el poder ayudar a que esas relaciones a lo mejor y puedas platicar con esa persona y lleguen los dos a un acuerdo de paz en donde, ¿sabes qué? El día de hoy pues ya no te voy a hablar, pero quiero estar en paz contigo, perdóname. Y aceptar ese perdón de esa persona que te hirió. Porque es parte del trabajo que el Señor nos ha dado. Busquemos siempre lo que construye y fortalece nuestra fe. Busquemos siempre eso. Si buscamos siempre lo que nos ayuda, lo que nos ayuda a fortalecer nuestra fe, no vamos a caer en error. Porque si nuestra fe está en Cristo, al final es un camino que nos lleva a Cristo. Si la acción que estás haciendo el día de hoy te quita esa paz, esa tranquilidad, ese fortalecimiento de tu fe, arréglalo. Porque ya no vas a caer en error. A lo mejor en otro error sí, pero en ese ya no. No le hagan como los baches de la calle, que los tapan por encimita y a los 2-3 días vuelven a resurgir. Sino, hagan un buen trabajo, un proceso que puede que sea muy largo, pero todo en las manos de nuestro Dios. Y también tener en cuenta que muchas cosas están en nuestras manos, pero otras, por más que lo intentemos, por más que lo hagamos, no están en nuestras manos. No podemos meternos en la cabeza de la otra persona y decirle, ay, pídeme perdón. ¿Por qué no tú le pides perdón a esa persona? Porque en ese momento esa persona se va a quedar en shock porque me está pidiendo perdón. Nunca está de más pedirle perdón a las personas con las cuales tratamos, a las cuales amamos, a las cuales queremos. Porque somos humanos y siempre llegamos a herir a muchas personas con a lo mejor cosas que malentendieron, con cosas que a lo mejor no quisimos decir nosotros, pero que entendieron mal. Y al final es una herida que nosotros estamos provocando. Así que, como tarea, pero no una tarea que hagan hoy, sino el resto de su vida. Porque como les digo, todo es un proceso. Entonces tienen una tarea de aquí hasta que Dios los lleve a su presencia, a que se pongan en cuentas. Porque hay que tener en cuenta que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en mí, en ti, en ustedes. Ya no vivimos nosotros. Desde que le entregamos nuestra vida, desde el momento en el que dijimos, Señor, quiero que tú seas mi Salvador, en ese momento dejamos de vivir esa persona pecadora, esa persona que lastima, esa persona que hiere y carga con muchas cosas. Dejamos de ser esa persona para ser una nueva persona en Cristo. No en la iglesia, no en nuestra familia, no en Cristo. Y de acuerdo a Él, de acuerdo a su palabra, vamos a vivir.
tengamos en cuenta eso. Reflexionemos todos esos errores a la cual la Biblia nos puede ayudar a solucionar. Y estén tranquilos, vivan, disfruten de acuerdo a la palabra de nuestro Señor, de acuerdo a lo que Dios nos ha dejado, porque no nos dejó todo esto para que sufriéramos, nos dejó todo esto porque son los mejores caminos, porque son los que menos nos van a dañar. Si el día de hoy tú crees que por estar aquí en la iglesia vas a sufrir el resto de tu vida, estás equivocado, porque es la mayor tranquilidad que Dios te puede dar, el poder escuchar su palabra, el poder reflexionar en Él y el poder tener esa seguridad de que todo lo maneja Él y que todo está en Él. Así que vayámonos tranquilos y felices y teniendo esta tarea en que nosotros sanemos todas esas cosas que el pecado ha hecho, que nuestras acciones han hecho, que nuestras palabras han cometido. Vayámonos tranquilos, felices, contentos y con este ánimo y este encargo que Dios nos ha puesto, el poder enseñar su palabra por medio de nuestras vidas. Porque es el mayor privilegio que nosotros podemos tener, el ser de bendición para otras personas, el ser ejemplo de otras personas. Qué maravilla ser ejemplo de alguien más. Y lo son. Cada uno de ustedes son ejemplo de muchas vidas que a lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero hasta son ejemplo del conductor del camión en el que se van. Son ejemplo de las personas que van a un lado de ustedes en el metro, que van a un lado de ustedes en el tráfico. Son ejemplo. Y aunque esas personas extrañas no sepan que somos cristianos y que cargamos con nuestra bandera cristiana, van a notar eso diferente. Van a decir, esa persona parece que vive en un mundo de arcoíris y unicornios y todo es felicidad, porque todo el tiempo se la pasa alegre. Cuando se le presenta un problema dicen, no te preocupes, no pasa nada. Sí, te perdono, no te preocupes. Y que nosotros vivamos con esa tranquilidad y esa seguridad de que Dios va a obrar en esas otras personas que nos hacen daño y que también llegamos a hacer daño. Dios también va a obrar en cada una de esas personas. Tengamos esa seguridad y esa tranquilidad y salgamos el día de hoy con esa felicidad y ese privilegio que Dios ha puesto en nosotros. No salgan con esa tristeza, que sé que los problemas son muchos y los errores también, pero Dios poco a poco los va a solucionar. Y eso podemos hacerlo y podemos ayudarnos a nosotros mismos por medio de la oración, por medio de pedirle a nuestro Señor que nos ayude con todo ese proceso, con todas esas cargas, problemas y angustias que tenemos. Así que el día de hoy estemos contentos y oremos, démosle gracias a nuestro Señor. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre bendito, Padre amoroso, Señor, te damos gracias porque esta mañana nos has presentado este mensaje, Señor. Sabemos que a pesar de que tú nos entregas esta Biblia, Señor, este Evangelio, tú nos pones en cada uno de nosotros este gran entendimiento, Señor, porque somos privilegiados al tenerte, al tener este pensamiento de que existes, que verdaderamente existes. Ayúdanos a poder combatir esos errores, esas falsas doctrinas, esas ideas erróneas, esas enseñanzas que nos desvían. Te pedimos que tú nos ayudes a diferenciar esos errores y que esos mismos errores que podemos llegar a cometer no los hagas ver en nuestras vidas. Nos hagas ponernos a cuenta con lo que tenemos en cada uno de nosotros. Te pedimos que tú seas con nuestros corazones. Te pedimos que nos sigas transformando, que sigas trabajando en nosotros, Señor, pero que asimismo nos sigas poniendo ese amor, ese cariño que tú nos has dado, Señor,
porque es lo más hermoso del mundo, Padre, porque nos da tranquilidad, nos da paz, nos da todo lo bonito de la vida, Señor. Te pedimos que nos quedes, que nos dejes, que nos guardes en nuestros corazones y en nuestras mentes toda esta enseñanza, pero que esta enseñanza no solo llegue aquí, Padre, sino llénanos de dudas, llénanos de preguntas, Señor, porque por medio de esas preguntas y esas dudas nos vas a enseñar, nos vas a fortalecer. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros en nuestra enseñanza, en nuestro vivir. Todo esto te lo pongo en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.